pasa, chiquilines? Hoy en el video de hoy es mi presentación, lo único que... No, espera, es muy rápido. Bueno, ¿qué pasa, chiquitines? Hoy, como podrán observar, es mi primer tema. No sé de qué hablar. Aparte de que es mi primer videoblogger aquí en YouTube. Espero que les gusten los temas que voy a hablar. El tema de hoy es el día de San Valentín. ¿Por qué tenemos que esperar este 14 de febrero para regalar una rosa, un chocolate o un simple abrazo? ¿Por qué no cada fin de semana? No sé, tenemos 365 días al año. ¿Por qué no aprovechar todo el año para cada tercer día regalar un abrazo, una sonrisa, un beso? Bueno, aparte de los besos los damos todos los días. Pero ¿por qué el famoso 14 de febrero? Sí, por un año y te regalo, voy a gastar, no sé, 500 pesos para un regalo que a lo mejor dure una semana, 2 semanas o un mes. Y la otra semana y al siguiente mes va a estar en la basura. O sea, les quiero decir, bueno, ¿por qué no regalan algo que sí valga la pena? Como si le vas a regalar a tu novia, ¿por qué no le das no sé, ropa, como una blusa, no sé, si eres chica, ¿por qué no le das un videojuego? A lo mejor lo juega una semana y lo aburre y lo pone en el montón de los juegos, ¿no? Pero bueno, pero ese es un tema que mucho nos preocupa, porque llega en enero y vamos a, no sé, hacemos una lista para ver qué regalar, unas rosas, ir al cine, no sé, pero como una de las chicas que les gusta hacer como llenarla de estampitas el carro de te quiero, te amo. Eso no lo hagan. Buena fuente de cuántos papelitos, como 500 si no me equivoco, o hasta más, para que llenen el carro. ¿Qué tal que tiene una Hummer? No sé, carro grande, a ver cómo le van a hacer. Sí, tienen amigas para aquello de, oye amiga, lléname, ayúdame a hacer esto, ¿no? Porfa, no, o sea, no se trata de eso, sino de que ¿cómo se llama esto? Así, que venga un regalo que venga de aquí del corazón, no tiene que ser de la cartera, no, o sea, puede ser una carta con decir, bueno mi amor, espero que te las pases bien y cómo te fue la semana, no, bueno, espero que les guste no, tampoco. O sí, llevarlas al cine, pero no regalen rosas. Eso me ha pasado a mí, sí he dado rosas, sí, también. Pero las rosas se marchitan. O no sé, tienen un dibujo de una rosa o rosas, una foto de rosas, y la van a tener pegando en el refri, bueno, meses, días, hasta su muerte, ¿no? Pero den un regalo que significa mucho para ustedes, no de que venga el día de San Valentín y bueno, pues diga, no, pues voy a dar una rosa, no. Espero que les gusten los bloggers, los siguientes bloggers. No tardo mucho, voy a tardar mucho este video porque es nuevo y no tengo muchas ideas, como lo notaron. Espero que les gusten. Acá arriba está el de suscribirse. Sí, ¿no? Bueno. Y acá abajo está el de me gusta, compartir. Por favor pongan favoritos. Y antes que se me olvide, quiero saludar a unos amigos de Tijuana y como a los más que es puto.
Y si lo conocen, no se les acerquen. No, amigo, es un gran amigo. Y aquí en México, aquí en Chalco. Bueno, hasta aquí el videoblogger. Espero que les guste, chiquitines. Y espero que este sea un comienzo de una era. Mira, de un hábitat de las más, ¿no? Bueno, hasta aquí el tema de hoy. Espero que les guste. Les voy a repetir, acá arriba está el suscribirse y acá abajo está, les voy a poner mi link de mi correo y mi Facebook. Espero que lo tomen en cuenta. Bueno, hasta aquí, chiquitines. Y si quieren ver un video, no sé, un tema o un lugar que pueda ir, lógico, no quiero que sea como Egipto, que está en guerra. Bueno, hasta aquí me despido yo, su amigo Blogger Mike. Para los amigos conocidos que aquí me conocen en mis tablecos soy el Mike, pero para otros soy el Yacas. Espero que les guste y hasta aquí el video. Hasta la próxima.